La verdad siempre nos libera, pero antes de liberarte, te destroza. Te destroza porque revela exactamente dónde has estado mintiéndote a ti mismo. Dónde has estado escondiéndote detrás de excusas que defiendes como si fueran razones legítimas. Dónde has estado eligiendo la comodidad sobre el crecimiento, la seguridad sobre la grandeza, la mediocridad aceptable sobre la excelencia aterradora. Y esa destrucción duele. Duele como el fuego que quema la piel muerta para que pueda crecer piel nueva. Pero es exactamente ese dolor el que necesitas, no porque seas masoquista, sino porque has estado evitando la verdad durante tanto tiempo que ahora vive en la oscuridad, creciendo, fortaleciéndose, esperando el momento en que finalmente no puedas ignorarla más. Los estoicos comprendían algo que la cultura moderna se niega a aceptar. La verdad incómoda es más valiosa que la mentira reconfortante. Marco Aurelio, emperador del imperio más poderoso del mundo, eligió confrontarse con verdades brutales cada noche en sus meditaciones. Séneca, quien podría haber vivido en lujo perpetuo, eligió recordarse constantemente su mortalidad y sus debilidades. Epicteto, quien sobrevivió la esclavitud, enseñaba que la libertad real viene de aceptar verdades que la mayoría prefiere negar. No porque disfrutaran el dolor, sino porque sabían que el dolor de la verdad es temporal, mientras que el sufrimiento de la mentira es permanente. Lo que sigue son 10 consejos estoicos. No son afirmaciones motivacionales diseñadas para hacerte sentir bien. Son verdades diseñadas para hacerte despertar. Cada una duele, cada una confronta, cada una revela algo que preferirías no ver, pero cada una también libera. Porque una vez que la verdad está expuesta, una vez que la ves claramente sin las ilusiones protectoras, tienes una elección que antes no tenías. Puedes seguir viviendo la mentira conscientemente, sabiendo exactamente qué estás haciendo y por qué. O puedes soltar la mentira y abrazar la verdad, sin importar cuán incómoda sea. Y esa elección, esa libertad de elegir conscientemente en lugar de vivir en negación automática, es exactamente lo que estos 10 consejos te darán. Pero antes de continuar, antes de que descubras las verdades que preferirías no escuchar, necesitas hacer algo más que escuchar pasivamente. Necesitas declarar un compromiso que no puedes retractar cuando la incomodidad llegue. Ve a los comentarios ahora mismo y escribe exactamente esto. Estoy listo para escuchar la verdad que he estado evitando. Esas palabras no son una afirmación vacía que olvidas en una hora. Son tu declaración de que estás dispuesto a confrontar lo que sea que estos consejos revelen sobre ti. Son tu reconocimiento de que has estado viviendo en mentiras cómodas y que has decidido que la verdad incómoda es mejor. Y que estás listo para el dolor que viene antes de la liberación. Hazlo ahora. Pausa. Ve a los comentarios. Escribe. Estoy listo para escuchar la verdad que he estado evitando. Los estoicos comprendían el poder de la declaración pública. Sabían que cuando nombras una verdad externamente, cuando la haces visible para otros, creas una fuerza que multiplica dramáticamente tu capacidad de vivir según ella. Porque ya no es un pensamiento privado que puedes abandonar cuando sea conveniente. Es un compromiso público que otros han visto, y esa visibilidad crea una responsabilidad que transforma la intención en acción. Este no es el momento para la timidez, no es momento de tal vez o lo pensaré. Es el momento de decidir definitivamente si seguirás viviendo en las mentiras reconfortantes que te mantienen estancado, o si finalmente abrazarás las verdades brutales que te liberarán, sin importar cuánto duelan. Prepárate, porque lo que viene no está diseñado para consolarte, está diseñado para despertarte, y el despertar siempre duele antes de liberar. Primer consejo estoico. Nadie va a salvarte, ni siquiera tú mismo, si sigues esperando. Hay una fantasía que has estado alimentando durante años, la fantasía de que alguien vendrá, un mentor que te descubrirá, una oportunidad que te rescatará.
Un evento que cambiará todo sin que tengas que cambiar tú. Y mientras esperas esa salvación externa, tu vida se escurre como arena entre los dedos. Epicteto nació esclavo en el Imperio Romano. No por elección, no por error, simplemente por las circunstancias brutales de nacimiento. Y podría haber pasado toda su vida esperando que alguien lo liberara. Esperando que su amo tuviera un cambio de corazón. Esperando que las leyes cambiaran. Esperando que la suerte finalmente le sonriera. Pero no esperó. Se liberó mentalmente primero, aceptando una verdad brutal. Nadie vendría a salvarlo. Su libertad dependía completamente de él, no de circunstancias externas. Y esa aceptación, esa muerte de la fantasía del rescate externo, fue exactamente lo que eventualmente lo llevó a la libertad física. Porque cuando dejó de esperar que alguien más lo salvara, comenzó a salvarse a sí mismo mediante lo único que realmente controlaba: su mente, su carácter, su respuesta a las circunstancias. Tú no eres esclavo físicamente, pero estás encadenado mentalmente por la misma fantasía. Esperas el momento perfecto. Esperas la señal divina. Esperas el empujón correcto. Y mientras esperas, el momento perfecto es ahora, y lo estás desperdiciando. La señal divina es tu insatisfacción constante, y la estás ignorando. El empujón correcto es la verdad brutal de que si no actúas ahora, nunca actuarás, y la estás rechazando. Epicteto enseñaba algo devastador sobre esto. Las personas no son perturbadas por las cosas, sino por las opiniones que tienen sobre las cosas. Tu opinión sobre tu situación es que necesitas que algo externo cambie antes de que puedas actuar. Pero esa opinión es exactamente la prisión, no tu situación, tu creencia sobre tu situación. Y mientras mantengas esa creencia, mientras sigas esperando el rescate externo, permaneces encadenado sin importar cuántas oportunidades aparezcan. Porque rechazarás cada oportunidad como no suficientemente perfecta, mientras esperas la que finalmente te salvará sin esfuerzo de tu parte. La verdad que duele. Ese momento nunca llegará porque ya está aquí. El momento de actuar es ahora, con tus circunstancias imperfectas, con tus recursos limitados, con tus miedos presentes. No después de que algo cambie. Ahora, exactamente como está todo. Y si esa verdad te aterroriza, perfecto, debería aterrorizarte, porque significa que ya no tienes excusa de esperar. Ya no tienes el consuelo de creer que cuando las circunstancias mejoren, entonces actuarás. Las circunstancias nunca mejorarán suficiente. Siempre habrá una razón para esperar un poco más. Y si esperas, morirás esperando. Con toda tu vida no vivida, todos tus sueños no perseguidos, todo tu potencial no realizado. No porque no tuviste la oportunidad, sino porque la tuviste 1000 veces y cada vez elegiste esperar una mejor. Marco Aurelio escribió algo sobre esto que debería sacudirte. No esperes la república ideal de Platón. Conténtate con el más pequeño paso adelante y considera que ese resultado no es poca cosa. Traducción. Deja de esperar las circunstancias perfectas. Actúa ahora con lo que tienes, aunque sea imperfecto, porque el pequeño paso imperfecto que das hoy es infinitamente más valioso que el gran paso perfecto que nunca darás. La práctica que revela si estás esperando o actuando es brutal. Identifica la única acción que sabes que necesitas tomar, pero has estado posponiendo. Esa conversación, esa decisión, ese cambio, ese riesgo. Ahora pregúntate honestamente, ¿qué estoy esperando que cambie antes de actuar? Y cuando identifiques eso que estás esperando, reconoce la verdad. Ese cambio externo nunca será suficiente. Porque no es el cambio externo lo que necesitas. Es el cambio interno de dejar de esperar y empezar a actuar. Y ese cambio solo tú puedes hacerlo. Nadie puede hacerlo por ti. Ni siquiera tú mismo puedes hacerlo si sigues esperando. Solo puedes hacerlo actuando ahora.
con todo el miedo presente, con todas las circunstancias imperfectas, con todos los recursos limitados. Esa acción imperfecta en el presente es exactamente lo que Epicteto practicó en la esclavitud. No esperó la libertad perfecta. Practicó la libertad mental inmediatamente, en las circunstancias más restrictivas imaginables. Y esa práctica es exactamente lo que eventualmente lo llevó a ser uno de los filósofos más influyentes de la historia, no porque esperó el momento perfecto, sino porque actuó en el momento imperfecto que tenía. Tú tienes ese mismo momento ahora, imperfecto, incómodo, aterrador, pero es tu momento, y si lo dejas pasar esperando uno mejor, descubrirás devastadoramente que todos los momentos futuros serán igualmente imperfectos, y habrás desperdiciado el único momento que realmente tenías. Séneca cerró sobre esto con una verdad final. No es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho esperando el momento perfecto que nunca llega. Tu tiempo se está acabando, no eventualmente. Ahora mismo, mientras escuchas esto, mientras lo procesas, mientras decides si actuarás o seguirás esperando. Y la decisión que tomes en este momento define completamente tu futuro. Esperar más o actuar ahora. Ambas opciones tienen consecuencias, pero solo una te libera. Segundo consejo estoico. Tus excusas son más creativas que tus soluciones. Hay una habilidad en la que eres excepcionalmente talentoso. No es la habilidad que presumes, no es la que pones en tu currículum, es la habilidad de fabricar excusas tan convincentes que incluso tú las crees. No tengo tiempo, no tengo recursos, no es el momento correcto. Las circunstancias no me permiten. Cada excusa está perfectamente construida, lógicamente defendible, emocionalmente convincente y completamente diseñada para protegerte de enfrentar la verdad, que tienes tiempo, recursos y circunstancias suficientes para actuar, pero elegiste no hacerlo. Marco Aurelio gobernaba el imperio más grande del mundo conocido. Enfrentaba guerras constantes en las fronteras, plagas que mataban a miles, traiciones políticas, conspiraciones, crisis tras crisis que nunca terminaban. Y cada noche, sin importar cuán agotado estuviera, escribía. Escribía sus meditaciones filosóficas. Reflexionaba sobre los principios estoicos. Trabajaba en su carácter. No porque tuviera tiempo extra, sino porque decidió que era tan importante que crearía el tiempo eliminando todo lo que no era esencial. No tenía la excusa de no tengo tiempo. Tenía menos tiempo que tú. No tenía la excusa de estoy demasiado cansado. Estaba más cansado que tú. No tenía la excusa de tengo demasiadas responsabilidades. Tenía más responsabilidades que tú jamás tendrás. Pero no buscaba excusas, buscaba soluciones. Y la diferencia entre buscar excusas y buscar soluciones es exactamente la diferencia entre una vida ordinaria y una vida extraordinaria. Tú dices que no tienes tiempo, pero tienes tiempo para las redes sociales, para las series, para las quejas, para las actividades que no te acercan ni un milímetro a quien quieres ser. No es que no tengas tiempo, es que has decidido que otras cosas son más importantes que tu crecimiento. Y esa decisión es completamente válida, puedes tomarla. Pero entonces no finjas que el problema es la falta de tiempo. El problema es tus prioridades. Séneca observaba esto en personas de Roma que vivían vidas de excusas perpetuas. No es que la vida sea corta, es que desperdiciamos la mayoría de ella. La vida es suficientemente larga si sabes usarla. Pero no sabes usarla. Porque tu cerebro prefiere justificar la inacción antes que enfrentar el trabajo real. Porque justificar es cómodo, trabajar es incómodo, y has entrenado tu cerebro durante años a elegir la comodidad sobre el crecimiento. Entonces, cuando llega el momento de actuar, tu cerebro automáticamente busca la excusa más conveniente.
Y la encuentra. Siempre la encuentra. Porque las excusas están disponibles infinitamente. Puedes fabricar una nueva cada vez que la anterior deja de funcionar. Pero las soluciones requieren creatividad real. Requieren honestidad brutal. Requieren acción incómoda. Entonces tu cerebro, entrenado en la comodidad, las evita. Epicteto enseñaba a sus estudiantes algo específico sobre las excusas. No digas no puedo. Di no he decidido que sea suficientemente importante como para encontrar la forma. Esa reformulación destruye la excusa instantáneamente, porque revela la verdad. Sí puedes. Simplemente has decidido que no quieres lo suficiente como para pagar el precio. Y esa decisión es tuya. Nadie puede juzgarte por ella. Pero entonces no te escondas detrás de no puedo, cuando la verdad es no quiero suficiente. La honestidad brutal es, tienes exactamente lo que priorizas tener. Si no tienes tiempo, es porque priorizaste otras cosas sobre lo que dices que quieres. Si no tienes recursos, es porque no fuiste suficientemente creativo en encontrarlos o crearlos. Si no es el momento correcto, es porque estás esperando un momento que nunca llegará en lugar de actuar en el momento que tienes. Marco Aurelio también reconocía que las excusas se disfrazan frecuentemente de racionalidad. Cuán fácil es rechazar y borrar cualquier impresión perturbadora o inapropiada y estar inmediatamente en calma total. Traducción. Es fácil racionalizar cualquier excusa como válida cuando quieres evitar la acción. Pero esa facilidad es exactamente la trampa. Porque mientras más fácil sea fabricar excusas, más frecuentemente las fabricarás. Y mientras más frecuentemente las fabriques, menos frecuentemente actuarás. Hasta que un día tu vida entera es una colección de excusas brillantemente construidas y cero resultados reales. La práctica que revela si estás en modo excusas o modo soluciones es simple. Identifica tu excusa más frecuente para no actuar. Ahora búscale una persona que tenga esa misma limitación, pero que esté logrando lo que tú quieres lograr. ¿No tienes tiempo? Encuentra a alguien con menos tiempo que tú que esté haciéndolo. ¿No tienes recursos? Encuentra a alguien con menos recursos que tú que esté haciéndolo. ¿No tienes experiencia? Encuentra a alguien que empezó sin experiencia y la construyó en el camino. Esa persona existe. Siempre existe, y su existencia destruye tu excusa completamente, porque revela que el obstáculo no es externo, es interno. No es que no puedas, es que no has decidido que importa lo suficiente. Séneca cerraba sobre esto con instrucción devastadora. Muestra que mereces ser libre mediante tus acciones, no mediante tus quejas. Las quejas revelan esclavitud. Las acciones revelan libertad. Cada vez que fabricas una excusa, te esclavizas más a las circunstancias. Cada vez que encuentras una solución, te liberas más de ellas. Y la diferencia entre ambas es, simplemente, ¿dónde enfocas tu creatividad? ¿En defender por qué no puedes? ¿O en descubrir cómo sí puedes? Ambos requieren creatividad, pero solo uno te lleva a donde quieres ir. Tu cerebro es suficientemente creativo para encontrar soluciones. Lo ha demostrado 1000 veces en otras áreas de tu vida. El problema no es falta de creatividad, es mala aplicación de ella. La estás usando para fabricar excusas en lugar de para fabricar soluciones. Y mientras sigas haciendo eso, mientras tus excusas sigan siendo más creativas que tus soluciones, permanecerás exactamente donde estás. No porque no puedas moverte, sino porque has decidido que es más cómodo quedarte y justificar por qué no te mueves. Tercer consejo. Estoico. La comodidad que tanto proteges es la prisión que más te destruye. Hay algo que defiendes con más ferocidad que tu dignidad, tu tiempo o tu libertad, tu comodidad. Cada decisión que tomas pasa por el mismo filtro. ¿Esto me mantendrá cómodo o me hará sentir incómodo? Y sistemáticamente, eliges lo cómodo, cada vez, sin excepción. Eliges el trabajo que pagas las cuentas pero que odias porque cambiar sería incómodo.
Eliges las relaciones que te drenan pero que conoces porque terminarlas sería incómodo. Eliges los hábitos destructivos que te mantienen estancado porque cambiarlos sería incómodo. Y cada elección de la comodidad sobre el crecimiento construye una barra más en la jaula que te mantiene prisionero. Séneca, quien vivió en la cumbre del lujo romano, escribió algo que debería aterrorizarte. La vida fácil crea hombres débiles, y los hombres débiles crean tiempos difíciles. No estaba siendo dramático. Estaba describiendo exactamente lo que observaba en Roma. Generaciones enteras criadas en comodidad que colapsaban ante el primer desafío real. Personas que tenían todo excepto la fortaleza de carácter necesaria para mantener lo que tenían. Y eventualmente, esa debilidad nacida de la comodidad destruyó el imperio más poderoso del mundo. No lo destruyeron los enemigos externos. Lo destruyó la debilidad interna cultivada mediante generaciones de elegir la comodidad sobre la fortaleza. Tú estás haciendo exactamente lo mismo con tu vida. Cada vez que eliges lo cómodo sobre lo correcto, debilitas el carácter que necesitas para lograr lo que quieres lograr. Cada vez que evitas la conversación difícil, la decisión incómoda, el cambio necesario, construyes una versión más débil de ti mismo. Y un día despertarás atrapado en una vida que no reconoces, rodeado de circunstancias que no elegiste conscientemente, viviendo una existencia que construiste ladrillo por ladrillo eligiendo la comodidad sobre la libertad. Y no recordarás cuándo exactamente dejaste de ser libre, porque fue un proceso gradual, una elección cómoda a la vez, una evasión incómoda tras otra, hasta que la jaula estuvo completa y ya no pudiste ver las barras porque siempre estuvieron ahí. Marco Aurelio practicaba algo radical para evitar exactamente esto. Deliberadamente elegía la incomodidad cuando podía elegir la comodidad. Como emperador, podría haber dormido en las camas más lujosas. Elegía dormir en camas simples. Podría haber comido festines elaborados. Elegía comidas simples. Podría haber evitado responsabilidades difíciles delegándolas. Elegía enfrentarlas personalmente. No porque disfrutara el sufrimiento, sino porque entendía algo crítico. La comodidad constante debilita. La incomodidad voluntaria fortalece. Y necesitaba fortaleza, no comodidad, para cumplir su deber como emperador filósofo. Escribió algo específico sobre esto. Cuando te levantes por la mañana, piensa en qué privilegio precioso es estar vivo, respirar, pensar, disfrutar, amar. Luego enfrenta el día con fortaleza, no con búsqueda de placer. Nota la diferencia. Enfrenta el día con fortaleza, no con búsqueda de placer. La mayoría enfrenta el día buscando cómo maximizar el placer y minimizar la incomodidad. Y esa búsqueda es exactamente lo que los debilita progresivamente hasta que ya no pueden enfrentar nada difícil. Epicteto enseñaba a sus estudiantes algo específico sobre la comodidad. No busques que las cosas sucedan como deseas, desea que las cosas sucedan como suceden, y vivirás bien. Esa instrucción suena como resignación, pero es exactamente lo opuesto. Es la liberación de la necesidad constante de controlar todo para mantener tu comodidad, porque cuando necesitas que todo sea cómodo para estar bien, vives en ansiedad perpetua. Cualquier incomodidad se convierte en una crisis, cualquier desafío se convierte en una amenaza, cualquier cambio se convierte en un terror. Y pasas tu vida entera tratando de controlar lo incontrolable para mantener la ilusión de comodidad constante. Pero cuando aceptas la incomodidad como parte natural de la vida, cuando dejas de resistirla y empiezas a atravesarla, te liberas. Ya no necesitas que todo sea cómodo. Puedes estar bien incluso cuando es incómodo. Y esa capacidad es exactamente la diferencia entre libertad y prisión. La libertad es poder estar bien sin importar las circunstancias. La prisión es necesitar circunstancias específicas para estar bien. Y mientras más proteges tu comodidad, más prisionero te vuelves de ella. La práctica que revela si estás prisionero de tu comodidad es incómoda.
Identifica las 3 áreas de tu vida donde sabes que necesitas cambio, pero lo has estado evitando porque sería incómodo. Puede ser terminar una relación que ya no sirve. Puede ser cambiar de trabajo aunque sea aterrador. Puede ser confrontar un hábito destructivo aunque sea difícil. Ahora pregúntate honestamente, ¿cuánto tiempo llevas evitando estos cambios necesarios? ¿1 mes? ¿1 año? ¿5 años? ¿1 década? Y reconoce la verdad brutal. Cada día que pasa sin hacer esos cambios es un día más en la prisión que tú mismo construiste. No porque las circunstancias te mantienen atrapado, sino porque tu necesidad de comodidad te mantiene evitando lo que te liberaría. Séneca también advertía específicamente sobre confundir la comodidad con la felicidad. La felicidad no es tener lo que quieres, es querer lo que tienes y estar dispuesto a soltar lo que ya no te sirve. La mayoría confunde ambas. Cree que será feliz cuando finalmente tenga suficiente comodidad. Pero la felicidad basada en la comodidad es frágil. Desaparece en el momento en que la comodidad desaparece. Y la comodidad siempre desaparece eventualmente. Porque la vida es inherentemente incómoda. Entonces, si tu felicidad depende de la comodidad constante, nunca serás verdaderamente feliz. Solo serás temporalmente cómodo entre periodos de incomodidad que te destruyen. Pero si construyes tu felicidad sobre la capacidad de estar bien incluso en la incomodidad, te vuelves inquebrantable. Las circunstancias pueden cambiar. La comodidad puede desaparecer. Los desafíos pueden aparecer. Y estarás bien de todos modos. No porque ignores la incomodidad, sino porque desarrollaste la fortaleza para atravesarla. Marco Aurelio resumió esto con claridad devastadora. No pidas que las cosas sean más fáciles. Pide ser más fuerte. Esa es la inversión completa del paradigma de la comodidad. La mayoría pasa su vida tratando de hacer las cosas más fáciles, pero el estoico pasa su vida volviéndose más fuerte para que la dificultad de las cosas sea irrelevante. Y solo el segundo enfoque conduce a la libertad real, porque las cosas nunca serán suficientemente fáciles. Siempre habrá incomodidad, siempre habrá desafíos, pero puedes ser suficientemente fuerte. Puedes desarrollar la capacidad de atravesar cualquier incomodidad. Y cuando lo haces, cuando finalmente sueltas la protección desesperada de tu comodidad, descubres algo liberador. La incomodidad que tanto temías no era tan terrible como imaginaste, y la fortaleza que desarrollaste atravesándola vale infinitamente más que la comodidad que sacrificaste. Séneca cerró sobre esto con una verdad final. El que teme sufrir, ya sufre por lo que teme. Mientras proteges tu comodidad, mientras evitas la incomodidad necesaria, ya estás sufriendo. Sufres la ansiedad de mantener todo controlado. Sufres la restricción de evitar todo lo que podría ser incómodo. Sufres la pequeñez de una vida diseñada para minimizar el riesgo. Y ese sufrimiento es peor que la incomodidad que evitas, porque es sufrimiento sin propósito, sin crecimiento, sin liberación, versus la incomodidad que evitas, que sería temporal, con propósito, y que te liberaría de la prisión que tú mismo construiste. La comodidad que tanto proteges es la prisión que más te destruye. Y mientras más rápido lo reconozcas, más rápido puedes empezar a liberarte eligiendo deliberadamente la incomodidad que te fortalece sobre la comodidad que te debilita. Cuarto consejo estoico. No estás cansado, estás aburrido de no hacer nada importante. Hay una mentira que te dices constantemente: estoy exhausto, no tengo energía, necesito descansar. Y es verdad que sientes eso. El agotamiento es real, la fatiga es genuina, pero la causa no es lo que crees. No estás cansado porque trabajaste demasiado. Estás cansado porque no trabajaste en nada que importe. No estás exhausto por exceso de esfuerzo. Estás exhausto por falta de propósito.
Los estoicos entendían algo que la psicología moderna finalmente está redescubriendo. El agotamiento real viene de la falta de significado, no del exceso de trabajo. Marco Aurelio gobernaba un imperio, comandaba ejércitos, resolvía crisis políticas constantes y aún así encontraba energía cada noche para escribir filosofía. No porque tuviera energía ilimitada, sino porque el trabajo tenía significado. Cuando trabajas en algo que realmente importa, cuando tu esfuerzo está alineado con tu propósito, el trabajo te energiza en lugar de agotarte. Pero cuando pasas el día haciendo cosas que no importan, cuando tu esfuerzo se desperdicia en actividades sin significado, te drenas completamente. Y al final del día te sientes exhausto sin haber logrado nada significativo. Porque tu alma se está muriendo de hambre mientras tu cuerpo descansa en el sofá. Séneca observaba esto en personas de Roma que vivían vidas de ocio aparente pero agotamiento real. Ocupan su tiempo con 1000 actividades pero no hacen nada, y al final del día están más cansados que quienes trabajaron en algo significativo. Esa es exactamente tu situación. Pasas el día ocupado, con reuniones que no importan, con tareas que no acercan a nada, con distracciones que consumen tiempo sin crear valor, y al final del día estás completamente drenado, no porque trabajaste demasiado, sino porque tu alma reconoce que desperdiciaste el día completo sin hacer nada que realmente importe. Y esa pérdida, ese reconocimiento inconsciente de que otro día pasó sin propósito, es exactamente lo que te agota. Epicteto enseñaba algo específico sobre esto. El trabajo que está alineado con tu naturaleza te fortalece. El trabajo que contradice tu naturaleza te debilita. Tu naturaleza, en términos estoicos, es tu capacidad de contribuir a algo significativo. Cuando contribuyes, cuando creas, cuando construyes algo que importa, estás alineado con tu naturaleza. Y ese alineamiento te energiza, no te agota. Pero cuando desperdicias tiempo en lo trivial, cuando evitas lo significativo por miedo, cuando llenas tu día con actividades sin propósito, contradices tu naturaleza. Y esa contradicción te drena más que cualquier trabajo duro jamás podría. La práctica que revela si estás realmente cansado o aburrido de no hacer nada importante es reveladora. Piensa en la última vez que trabajaste intensamente en algo que realmente te importaba. Un proyecto que te apasionaba, una meta que perseguías, una creación que te llamaba. ¿Cómo te sentiste durante ese trabajo? ¿Cómo te sentiste después? Probablemente te sentiste vivo, energizado, completamente presente. No porque fuera fácil, sino porque importaba. Ahora compara eso con cómo te sientes después de un día típico actual. Probablemente te sientes drenado, vacío, agotado sin haber logrado nada significativo. La diferencia no es la cantidad de trabajo, es el significado del trabajo. Marco Aurelio también reconocía que el propósito es el antídoto al agotamiento. Cuando amas lo que haces, cuando sirve a algo más grande que tú, nunca te falta energía para hacerlo. No porque el amor elimine el esfuerzo, sino porque el amor transforma el esfuerzo en energía. El trabajo sin propósito drena. El trabajo con propósito alimenta. Y la diferencia entre ambos no está en el trabajo mismo, sino en cómo lo experimentas. Séneca también advertía específicamente sobre confundir el descanso con la solución al agotamiento sin propósito. El descanso no restaura al que está cansado de no hacer nada importante, solo le da más tiempo para sentir el vacío. Esa es exactamente la trampa en la que caes cada fin de semana. Llegas agotado del trabajo sin significado. Descansas todo el fin de semana. Y el lunes vuelves igual o más agotado. No porque el descanso no funcionó, sino porque el problema no era falta de descanso. El problema era falta de propósito. Y el descanso no crea propósito, solo pospone el enfrentamiento con su ausencia. Entonces puedes descansar todo lo que quieras. Pero hasta que no trabajes en algo que realmente importe, el agotamiento seguirá ahí.
Porque no es agotamiento físico, es agotamiento existencial. El agotamiento de vivir una vida donde cada día es intercambiable con el anterior, donde nada realmente importa, donde tu existencia no crea impacto significativo. Y ese agotamiento no se cura con descanso, se cura con propósito. Epicteto cerraba sobre esto con una instrucción práctica. Si te sientes cansado sin razón aparente, pregúntate, ¿qué estoy haciendo que realmente importa? Y si la respuesta es nada, ahí está tu razón. Esa pregunta es devastadora en su simplicidad. ¿Qué estás haciendo que realmente importa? No qué estás haciendo para pagar las cuentas. No qué estás haciendo para mantener las apariencias. No qué estás haciendo porque otros esperan que lo hagas, sino qué estás haciendo que realmente importa para ti, que te hace sentir vivo, que le da significado a tu existencia. Y si la respuesta honesta es nada o muy poco, ahí está la fuente de tu agotamiento. No estás cansado porque trabajaste demasiado, estás aburrido porque no trabajaste en nada que valga la pena. Marco Aurelio resumió esto con su claridad característica. El alma humana se degrada cuando no tiene trabajo digno de ella. Tu alma necesita trabajo significativo como tu cuerpo necesita alimento. Y cuando la privas de ese trabajo, cuando la alimentas solo con actividades triviales, se degrada. No dramáticamente, gradualmente, un día de trabajo sin significado tras otro, una semana tras otra, un año tras otro, hasta que un día despiertas completamente agotado sin haber vivido realmente. Porque pasaste tu vida entera ocupado con lo trivial mientras evitabas lo significativo. Séneca cerró sobre esto con una verdad liberadora. Dale a tu alma el trabajo que merece y nunca te faltará energía para hacerlo, porque el alma se alimenta del significado, no del descanso. Esa es la solución al agotamiento crónico que sientes. No más descanso, más significado, no menos trabajo, trabajo diferente. No evitar el esfuerzo. Dirigir el esfuerzo hacia lo que realmente importa. Y cuando lo hagas, cuando finalmente trabajes en algo significativo, descubrirás algo sorprendente. Tienes más energía de la que pensabas, no porque descansaste más, sino porque finalmente tu esfuerzo tiene propósito, y el propósito es el combustible que tu alma necesita para funcionar. Sin él, no importa cuánto descanses, siempre estarás cansado. Con él, no importa cuánto trabajes, siempre tendrás energía para más, porque no estás cansado. Estás aburrido de no hacer nada importante. Y la cura no es descansar más, es empezar a hacer lo que realmente importa. Quinto consejo estoico. La gente que te dice que no puedes hacerlo, tampoco pudo hacerlo. Hay voces en tu vida que constantemente te dicen que no puedes, que tu meta es demasiado grande, que tu sueño es irrealista, que deberías conformarte con algo más razonable. Y escuchas esas voces, las pesas, las consideras, porque suenan razonables, suenan como preocupación genuina, suenan como experiencia hablando. Pero hay algo que nunca te detienes a considerar. ¿Quién exactamente te está dando este consejo? ¿Es alguien que alcanzó lo que tú quieres alcanzar? ¿Es alguien que intentó tu meta y fracasó después de un esfuerzo genuino? ¿O es alguien que nunca lo intentó en absoluto y ahora proyecta su propia falta de acción como sabiduría? Epicteto enseñaba algo radical sobre el consejo. No escuches a quien no ha caminado tu camino, porque están hablando de un territorio que nunca han visitado. Esa instrucción suena arrogante, como si rechazaras toda sabiduría externa. Pero no es rechazo de sabiduría, es discriminación de fuentes, porque hay una diferencia masiva entre el consejo de quien intentó y falló versus el consejo de quien nunca intentó. El primero tiene experiencia real, lecciones genuinas, perspectiva valiosa. El segundo solo tiene miedo proyectado como precaución, y la mayoría del consejo que recibes viene del segundo grupo,
Personas que te dicen que no puedes porque ellos no pudieron. O peor, porque nunca lo intentaron y ahora necesitan que tú tampoco lo intentes para validar su propia cobardía. Porque verte triunfar les recordaría algo insoportable, que era posible todo el tiempo y ellos eligieron no intentarlo. Entonces inconscientemente, sutilmente, constantemente intentan detenerte. No porque te odien, sino porque tu éxito sería un espejo devastador de su fracaso. Marco Aurelio escribió algo sobre esto que debería cambiar completamente a quien escuchas. Pregúntate constantemente, ¿esta persona vive del modo que admiro? Si no, ¿por qué escucharía su consejo sobre cómo vivir? Esa pregunta elimina el 90% del consejo que recibes, porque la mayoría de las personas que te aconsejan no viven vidas que admiras, no han logrado lo que quieres lograr, no han construido lo que quieres construir, no han alcanzado lo que quieres alcanzar. Entonces, ¿por qué exactamente les darías autoridad sobre tu dirección? No porque sean malas personas, sino porque simplemente no tienen la experiencia relevante. Séneca también observaba esto en Roma. Los que nunca navegaron te advierten sobre las tormentas, los que nunca lucharon te aconsejan sobre la batalla, y los que nunca arriesgaron te predican sobre la seguridad. Y tú escuchas como si tuvieran sabiduría cuando lo único que tienen es miedo sin experiencia. La práctica que revela a quien deberías escuchar es brutalmente simple. Lista las 5 personas cuyo consejo más influencia tus decisiones. Ahora pregúntate para cada una, ¿esta persona ha logrado lo que yo quiero lograr? Si la respuesta es no, su consejo sobre cómo lograrlo es irrelevante. No porque sean personas sin valor, sino porque no tienen experiencia en el territorio que tú quieres navegar. Pueden tener buenas intenciones. Pueden preocuparse genuinamente por ti. Pero las buenas intenciones sin experiencia relevante producen consejos que te mantienen seguro, no consejos que te hacen grande. Epicteto también advertía específicamente sobre confundir la preocupación con la sabiduría. Muchos te advertirán sobre los riesgos, pocos te guiarán sobre cómo navegar esos riesgos. Escucha solo a los segundos. Las advertencias son fáciles. Cualquiera puede señalar lo que podría salir mal. Pero la guía requiere experiencia, requiere haber navegado ese territorio y sobrevivido. Y solo quien tiene esa experiencia puede ofrecerte sabiduría real versus miedo proyectado. Marco Aurelio también reconocía que rechazar mal consejo no es arrogancia. No es arrogante rechazar el consejo de quien no ha caminado tu camino. Es sabiduría proteger tu dirección de quienes no saben a dónde conduce. Esa protección de tu dirección es crítica, porque si escuchas a todos, especialmente a quienes nunca lo intentaron, terminarás sin intentar nada. Porque siempre habrá alguien con una razón de por qué no deberías. Siempre habrá alguien señalando los riesgos. Siempre habrá alguien proyectando su propio miedo como consejo sabio. Y si les das autoridad sobre tu dirección, nunca llegarás a ninguna parte excepto exactamente donde ellos están, en la seguridad de no haber intentado nada significativo. Séneca cerraba sobre esto con una distinción crítica. Busca consejo de quien ha triunfado donde quieres triunfar. Busca advertencias de quien ha fracasado después de intentar genuinamente. Pero ignora completamente a quien nunca intentó y ahora predica la imposibilidad. Esa jerarquía de fuentes es exactamente lo que necesitas aplicar. El consejo más valioso viene de quien logró lo que quieres lograr. Escúchalos intensamente. El segundo más valioso viene de quien intentó genuinamente y fracasó. Sus lecciones te ahorran errores. Pero completamente sin valor es el consejo de quien nunca intentó y ahora te dice que es imposible. Porque no están hablando desde la experiencia, están hablando desde el miedo. Y el miedo sin experiencia es la peor guía posible para cualquier decisión significativa. Epicteto resumió esto con instrucción final. Cuando alguien te diga que no puedes, pregúntate,
¿Lo intentó esta persona genuinamente? Si no, su opinión es irrelevante. Esa pregunta simple elimina la mayoría de las voces que te detienen. Porque la mayoría de las personas que te dicen que no puedes, nunca lo intentaron genuinamente. Intentaron a medias, intentaron sin compromiso real, o nunca intentaron en absoluto. Y ahora proyectan su falta de resultado como evidencia de que es imposible. Pero la única evidencia real de imposibilidad es cuando alguien da todo lo que tiene durante el tiempo necesario y aún así no funciona. Y esa persona es rara, porque la mayoría se rinde mucho antes de llegar a ese punto. Entonces, cuando alguien te dice que no puedes, casi siempre significa: yo no pude porque no estuve dispuesto a pagar el precio completo. Y esa declaración no dice nada sobre tus capacidades, solo dice algo sobre las suyas. Marco Aurelio cerró sobre esto con verdad liberadora. La multitud te dirá que es imposible porque para la multitud lo es, pero tú no eres la multitud. Y lo que es imposible para quien no intenta es completamente posible para quien se compromete totalmente. Esa diferencia entre la multitud y el comprometido es exactamente donde necesitas posicionarte. La multitud te dirá que no puedes, porque para ellos es verdad, porque no están dispuestos a hacer lo que se requiere. Pero su realidad no es tu realidad. Sus limitaciones no son tus limitaciones. Y su fracaso en intentar no predice tu resultado si intentas genuinamente. Entonces deja de darle peso al consejo de personas cuyas vidas no quieres vivir. Deja de escuchar a quien te dice que es imposible cuando nunca lo intentaron. Deja de permitir que quienes eligieron la seguridad sobre el crecimiento definan lo que es posible para ti, porque la gente que te dice que no puedes hacerlo tampoco pudo hacerlo. Y su incapacidad no dice nada sobre la tuya. Solo dice que eligieron rendirse donde tú todavía puedes elegir continuar. Sexto consejo estoico. Estás viviendo para la aprobación de gente que ni siquiera respetas. Hay una contradicción devastadora en cómo vives tu vida. Modificas tus decisiones para impresionar a personas cuya vida no querrías vivir ni regalada. Censuras tus opiniones para encajar con personas cuyas opiniones no valoras. Sacrificas tu autenticidad para ganar la aprobación de personas cuya aprobación no debería importarte. Y mientras haces todo eso, ignoras tu propia voz, la única voz que realmente debería guiarte, porque temes algo más que la mediocridad, temes el rechazo. Marco Aurelio, quien podría haber vivido buscando la aprobación de senadores, generales y el pueblo romano, escribió algo que destruye completamente esa necesidad. La opinión de otros es aire que se lleva el viento. ¿Por qué darle más peso que al viento? No estaba siendo despectivo hacia las personas. Estaba siendo preciso sobre el valor de sus opiniones. Las opiniones cambian. Hoy te aprueban, mañana te critican. Hoy eres el héroe, mañana el villano. Y si construyes tu identidad sobre esa arena movediza de aprobación externa, vivirás en ansiedad perpetua, constantemente monitoreando qué piensan, constantemente ajustando para mantener su aprobación, constantemente temiendo el momento en que esa aprobación se retira. Esa no es libertad, es esclavitud voluntaria. Epicteto, quien conocía la esclavitud real, enseñaba algo radical sobre la esclavitud mental. Ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Y no eres dueño de ti mismo si necesitas la aprobación de otros para sentirte bien contigo mismo. Esa dependencia de aprobación externa es exactamente la cadena más fuerte que te mantiene prisionero. No son las circunstancias externas, no es la falta de recursos, no es la mala suerte. Es tu necesidad patológica de que otros validen tus decisiones antes de que puedas sentirte bien con ellas. Y mientras mantengas esa necesidad, permaneces encadenado sin importar cuánta libertad externa tengas. La práctica que revela cuán encadenado estás a la aprobación externa es incómoda. Piensa en la última decisión importante que tomaste. Ahora pregúntate honestamente, ¿cuánto de esa decisión fue basada en lo que realmente querías versus en lo que otros aprobarían? ¿Elegiste esa carrera porque te llama o porque impresiona?
Mantienes esa relación porque te alimenta o porque se ve bien. Persigues esa meta porque te importa o porque otros la validarían. Y si descubres que muchas de tus decisiones están contaminadas por la necesidad de aprobación, reconoce la verdad brutal. No estás viviendo tu vida. Estás viviendo la vida que crees que otros aprobarían. Y esas personas cuya aprobación tanto buscas, ¿realmente respetas cómo viven sus vidas? ¿Querrías intercambiar lugares con ellas? ¿Admiras sus decisiones, sus valores, sus resultados? Probablemente no. Probablemente si fueras brutalmente honesto, reconocerías que muchas de esas personas están viviendo vidas que no querrías vivir. Y aún así, les das poder sobre tus decisiones. Les das autoridad sobre tu dirección. Les das control sobre tu paz mental. Séneca observaba esto en la élite romana constantemente. Pasan sus vidas tratando de impresionar a personas que no respetan con logros que no valoran genuinamente. Esa es exactamente la trampa en la que estás. Trabajas en cosas que no te importan para impresionar a personas que no respetas con resultados que no valoras genuinamente. Y llamas a eso éxito, cuando en realidad es la definición perfecta del fracaso. Porque el éxito real es vivir según tus propios valores, no según los valores que otros aprobarían. Marco Aurelio también reconocía que la búsqueda de aprobación es infinita e insaciable. Si buscas complacer a todos, terminarás no complaciendo a nadie, especialmente a ti mismo. Porque no importa qué hagas, alguien lo criticará. No importa qué elijas, alguien lo desaprobará. Entonces, si condicionas tu paz mental a la aprobación universal, nunca tendrás paz. Siempre habrá alguien insatisfecho. Siempre habrá alguien juzgando. Siempre habrá alguien cuya aprobación no ganaste. Y perseguirás esa aprobación faltante, ajustando constantemente, sacrificando continuamente tu autenticidad en el altar de la validación externa. Hasta que un día despiertas y no reconoces a la persona en el espejo. Porque construiste una versión de ti diseñada para impresionar a otros, no una versión auténtica que realmente quieres ser. Epicteto enseñaba algo específico sobre recuperar tu autonomía. Decide hoy que la única aprobación que necesitas es la tuya. Y que esa aprobación la ganas viviendo según tus principios, no según las expectativas de otros. Esa decisión es aterradora, porque significa soltar el consuelo de la validación externa. Significa enfrentar el hecho de que algunos no aprobarán, algunos te criticarán, algunos te rechazarán. Y tendrás que estar bien con eso. Tendrás que encontrar tu paz internamente, no externamente. Pero esa es exactamente la libertad que buscas sin saberlo. La libertad de no necesitar que todos aprueben. La libertad de vivir auténticamente aunque algunos desaprueben. La libertad de ser tú mismo sin disculpas. Séneca también advertía sobre el costo de la aprobación constante. El que vive para la aprobación de otros muere 1000 muertes. Cada vez que alguien desaprueba, una parte de él muere. Pero el que vive según sus propios principios muere solo una vez, y esa muerte no le roba su vida mientras vive. Esa es la diferencia crítica entre vivir para la aprobación externa versus vivir para la integridad interna. El primero muere constantemente. Cada desaprobación es una pequeña muerte. Cada crítica es un golpe a su identidad. Pero el segundo vive completamente, porque su identidad no depende de opiniones externas, sino de principios internos. Y esos principios permanecen estables sin importar quién aprueba o desaprueba. Marco Aurelio practicaba esto específicamente como emperador. Tomaba decisiones que sabía que serían impopulares. Aplicaba principios que sabía que generarían crítica. Y las tomaba de todos modos. No porque disfrutara la desaprobación, sino porque su compromiso con los principios era más fuerte que su necesidad de aprobación. Escribió algo específico sobre ese proceso. Haz lo correcto, el resto no importa. Frío, calor, sueño, opinión pública, muerte.
Todo es igualmente irrelevante cuando se compara con hacer lo correcto. Nota la lista. Opinión pública está al mismo nivel que el frío, el calor, el sueño. No es que sea mala, es que es irrelevante para la decisión de hacer lo correcto. Y cuando internalizas esa perspectiva, cuando la opinión de otros se vuelve tan irrelevante como el clima externo, te liberas completamente. Ya no vives modificando tu comportamiento para ganar aprobación. Vives expresando tu carácter sin importar la respuesta externa. Epicteto cerraba sobre esto con instrucción liberadora. Si buscas aprobación, la buscarás para siempre. Pero si buscas integridad, la encontrarás inmediatamente en cada decisión que alinea tus acciones con tus valores. Esa búsqueda de integridad sobre aprobación es exactamente el cambio que necesitas hacer. Deja de preguntar, ¿qué aprobarán otros? Y empieza a preguntar, ¿qué está alineado con mis valores? Deja de modificar tus decisiones para encajar y empieza a expresar tus principios auténticamente. Deja de vivir para la validación externa y empieza a vivir para la integridad interna. Y cuando lo hagas, descubrirás algo paradójico. Las personas que realmente valen la pena te respetarán más. No porque conformas a sus expectativas, sino porque finalmente eres auténtico. Y las personas que te respetan menos, las que solo te aprobaban cuando conformabas, revelarán que su aprobación nunca valió nada de todos modos. Porque estaba condicionada a que sacrificaras tu autenticidad, y esa no es aprobación real, es control disfrazado de validación. Séneca dijo la verdad final sobre esto. Vale más el respeto de uno mismo que la aprobación de 1000 que no te conocen realmente. Ese respeto propio solo viene de vivir auténticamente, de hacer lo correcto aunque otros desaprueben, de ser fiel a tus principios aunque sea impopular. Y cuando lo construyes, cuando finalmente priorizas tu integridad sobre su aprobación, te liberas de la cadena más fuerte que te mantenía prisionero. Ya no vives para la aprobación de gente que ni siquiera respetas. Vives para la integridad que finalmente te permite respetarte a ti mismo. Y ese respeto propio vale infinitamente más que toda la aprobación externa que jamás podrías recibir. Séptimo consejo estoico. Tu mayor enemigo no está afuera, está entre tus orejas. Hay una mentira reconfortante que te dices cuando las cosas no funcionan. Es culpa de las circunstancias. Es por falta de oportunidades. Es porque otros me detienen. Y todas esas explicaciones tienen algo en común. Colocan el problema afuera de ti. Porque si el problema está afuera, entonces no tienes que cambiar. No tienes que confrontar. No tienes que crecer. Solo tienes que esperar que las circunstancias mejoren. Y mientras esperas, puedes sentirte víctima en lugar de responsable. Pero Séneca destruyó esa mentira hace 2000 años. Somos nuestros propios tiranos. Nos esclavizamos con nuestros propios pensamientos más efectivamente que cualquier amo externo jamás podría. Esa verdad es devastadora porque elimina completamente tu excusa favorita. No es el mundo el que te detiene, eres tú. No son las circunstancias las que te limitan, son tus creencias sobre las circunstancias. No son otros los que te impiden avanzar. Es tu diálogo interno el que te paraliza antes de que siquiera intentes. Marco Aurelio, quien enfrentaba amenazas externas reales constantemente, reconocía que la amenaza interna era siempre mayor. Tienes poder sobre tu mente, no sobre eventos externos. Reconoce esto y encontrarás fortaleza. Pero la mayoría invierte esa relación. Intenta controlar los eventos externos mientras ignora completamente la mente interna. Y como resultado, vive en frustración perpetua. Porque los eventos externos están mayormente fuera de tu control. Pero tu mente está completamente bajo tu control. Sin embargo, es más fácil culpar a lo externo que responsabilizarte de lo interno. Porque responsabilizarte significa reconocer que si las cosas no están funcionando, probablemente es porque tus pensamientos, tus creencias, tus patrones mentales están saboteándote.
Y ese reconocimiento requiere humildad brutal. La práctica que revela cuánto te estás saboteando es incómoda. Lista las 3 áreas donde más te frustras por falta de progreso. Ahora, para cada una, pregúntate honestamente, ¿cuál es el diálogo interno que tengo sobre esta área? ¿Qué me digo sobre mis capacidades? ¿Qué creo sobre mis posibilidades? ¿Qué asumo sobre el resultado antes de intentar? Y si eres brutalmente honesto, descubrirás que tu diálogo interno está lleno de limitaciones autoimpuestas. No soy suficientemente bueno. No tengo lo que se necesita. Probablemente fracasaré de todos modos. Otros son más capaces que yo. Cada uno de esos pensamientos es un sabotaje. No es una evaluación objetiva de la realidad. Es una profecía autocumplida que garantiza exactamente el resultado que predice. Porque cuando crees que fracasarás, no das el esfuerzo completo. Y cuando no das el esfuerzo completo, fracasas. Y cuando fracasas, confirmas tu creencia original. Y el ciclo se refuerza hasta que ya ni siquiera cuestionas si la creencia es verdadera. Simplemente la aceptas como realidad. Epicteto enseñaba algo radical sobre este ciclo. No son las cosas mismas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas, y nuestras opiniones están completamente bajo nuestro control. Esa distinción entre la cosa y tu opinión sobre la cosa es crítica. La cosa en sí es neutral. Tu opinión sobre ella determina completamente cómo la experimentas. Si opinas que un desafío es imposible, se vuelve imposible. No porque lo sea objetivamente, sino porque tu creencia te impide dar el esfuerzo que lo haría posible. Pero si opinas que un desafío es difícil pero posible, se vuelve exactamente eso, y das el esfuerzo correspondiente. La diferencia no está en el desafío, está en tu mente. Séneca también observaba cómo las personas se destruyen con sus propios pensamientos. Sufrimos más en la imaginación que en la realidad. La mayoría de nuestros miedos nunca se materializan, pero el sufrimiento de anticiparlos es completamente real. Esa es exactamente tu experiencia. Pasas más tiempo sufriendo por lo que podría salir mal que experimentando lo que realmente sale mal. Pasas más energía preocupándote por fracasos imaginarios que recuperándote de fracasos reales. Y todo ese sufrimiento es autoinfligido. No viene de las circunstancias, viene de cómo piensas sobre las circunstancias. Marco Aurelio practicaba algo específico para combatir este sabotaje interno. Cada vez que notaba un pensamiento limitante, lo cuestionaba explícitamente. ¿Este pensamiento es verdad objetiva o es mi interpretación? ¿Este miedo está basado en evidencia real o en imaginación? ¿Esta limitación es externa o la estoy imponiendo yo mismo? Y la mayoría de las veces descubría que el enemigo no estaba afuera, estaba entre sus orejas. Escribió algo específico sobre ese proceso. Nuestra vida es lo que nuestros pensamientos la hacen. Si piensas en desastres, vivirás en desastre. Si piensas en posibilidades, vivirás en posibilidad. Esa es la verdad que necesitas internalizar completamente. Tu vida no está determinada por tus circunstancias. Está determinada por cómo piensas sobre tus circunstancias. Y mientras tu pensamiento esté lleno de limitaciones, miedos y profecías de fracaso, tus circunstancias reflejarán exactamente eso. No porque las circunstancias sean malas, sino porque tus pensamientos las convierten en obstáculos insuperables en lugar de desafíos navegables. Epicteto cerraba sobre esto con instrucción práctica. Examina tus impresiones, pregúntate, ¿esto que pienso es verdad o es solo mi opinión? Y si es solo tu opinión, ¿por qué elegirías una opinión que te debilita en lugar de una que te fortalece? Esa pregunta es revolucionaria en su simplicidad. Si vas a tener una opinión sobre una situación, y esa opinión está bajo tu control, ¿por qué elegir la opinión que te paraliza? ¿Por qué elegir creer que eres incapaz cuando podrías elegir creer que eres capaz pero necesitas desarrollarte?
¿Por qué elegir creer que el desafío es imposible cuando podrías elegir creer que es difícil, pero vale la pena intentar? La respuesta honesta es, porque la opinión limitante te protege del miedo al fracaso. Si crees que eres incapaz, entonces no intentar es justificable, no es cobardía, es realismo. Pero ese realismo es simplemente cobardía disfrazada de objetividad. Y mientras lo mantengas, mientras sigas defendiendo tus limitaciones autoimpuestas como si fueran verdades objetivas, permanecerás exactamente donde estás. Séneca resumió esto con claridad final. No digas, no puedo. Di elegí creer que no puedo, y esa creencia me impide intentar. Porque la segunda declaración es honesta y te devuelve el poder de elegir diferente. Ese poder de elegir diferente es exactamente lo que necesitas reclamar. Deja de defender tus limitaciones como si fueran realidades inmutables. Deja de sabotearte con pensamientos que garantizan exactamente el fracaso que temes. Deja de ser tu propio tirano con un diálogo interno que te destruye más efectivamente que cualquier enemigo externo jamás podría. Porque tu mayor enemigo no está afuera, está entre tus orejas. Y mientras no lo reconozcas, mientras sigas buscando enemigos externos que culpar, ese enemigo interno seguirá ganando cada batalla, sin que siquiera te des cuenta de que estás luchando contigo mismo. Octavo consejo estoico: el dolor que evitas. Hoy será el arrepentimiento, que cargarás mañana. Hay una matemática simple pero devastadora en cómo vives tu vida. Cada conversación difícil que pospones, cada decisión incómoda que evitas, cada cambio necesario que retrasas, se está acumulando. No desaparece porque lo ignoras. Se acumula como deuda emocional que un día tendrás que pagar. Y cuando finalmente la pagues, descubrirás que los intereses son brutales. Los estoicos no solo reconocían esto, lo practicaban activamente en sentido contrario. Séneca enseñaba algo que la cultura moderna rechaza completamente. Practica el dolor voluntario para evitar el sufrimiento involuntario, porque el dolor pequeño elegido ahora previene el sufrimiento masivo impuesto después. Esa práctica suena masoquista, pero es profundamente sabia, porque entendía algo crítico. No puedes evitar el dolor. Solo puedes elegir qué tipo de dolor experimentas. El dolor de la disciplina ahora, o el dolor del arrepentimiento después, el dolor de la conversación difícil hoy, o el dolor de la relación destruida mañana, el dolor de cambiar cuando es incómodo, o el dolor de estar atrapado cuando ya es demasiado tarde. Ambos duelen, pero solo el primero te libera. Marco Aurelio practicaba esto específicamente cada mañana. Se levantaba antes del amanecer, aunque podría haberse quedado en la cama imperial más cómoda del mundo. Estudiaba filosofía, aunque podría haber disfrutado entretenimiento. Enfrentaba sus responsabilidades más difíciles primero, aunque podría haberlas pospuesto. No porque disfrutara el dolor, sino porque había aprendido algo que la mayoría nunca aprende. El dolor que eliges enfrentar temprano es siempre menor que el dolor que te fuerza a enfrentar tarde. Escribió algo específico sobre esto. En el amanecer, cuando te resistas a levantarte, ten este pensamiento a mano. Me despierto para hacer el trabajo de un ser humano. ¿Debería quejarme si voy a hacer aquello para lo que existo? ¿O nací para recostarme bajo las mantas y mantenerme caliente? Esa pregunta confronta directamente la tentación de evitar el dolor presente. Sí, quedarte en la cama es más cómodo ahora, pero esa comodidad tiene un precio que pagarás después. El precio de oportunidades perdidas, de potencial no realizado, de una vida vivida en piloto automático, evitando sistemáticamente todo lo que requiere esfuerzo. Y ese precio es infinitamente más doloroso que el simple acto de levantarte cuando es incómodo. Epicteto también enseñaba a sus estudiantes a buscar deliberadamente el dolor voluntario. Aparta algunos días donde practicas vivir con muy poco. Come la comida más simple.
Usa la ropa más áspera y pregúntate, ¿esto es lo que tanto temía? No estaba promoviendo la pobreza, estaba entrenando la resistencia al dolor. Porque cuando practicas el dolor voluntariamente, cuando te expones deliberadamente a la incomodidad que podrías evitar, algo transformador sucede. Descubres que el dolor que tanto temías no es tan devastador como imaginaste. Y esa revelación destruye el poder que el miedo al dolor tenía sobre tus decisiones. Ya no evitas conversaciones difíciles porque temes el dolor, porque practicaste dolor mayor y sobreviviste. Ya no pospones decisiones incómodas porque temes la incomodidad, porque te expusiste voluntariamente a incomodidad peor y la atravesaste. Ya no retrasas cambios necesarios porque temes lo desconocido, porque practicaste navegar lo desconocido deliberadamente. La práctica que revela cuánta deuda emocional estás acumulando es brutal. Haz una lista de todas las conversaciones que sabes que necesitas tener pero has estado posponiendo. Ahora agrega todas las decisiones que sabes que necesitas tomar pero has estado evitando. Finalmente agrega todos los cambios que sabes que necesitas hacer pero has estado retrasando. Mira esa lista completa. Esa es tu deuda emocional acumulada. Y cada día que pasa sin abordar esas cosas, esa deuda crece. No se mantiene estable, crece. Porque mientras pospones la conversación difícil, la relación se deteriora más y la conversación se vuelve más difícil. Mientras evitas la decisión incómoda, las opciones se reducen y la decisión se vuelve más urgente y más dolorosa. Mientras retrasas el cambio necesario, te adaptas más a la situación actual y el cambio se vuelve más aterrador y más costoso. Entonces no estás evitando el dolor, estás magnificándolo mediante la postergación. Séneca observaba esto constantemente en Roma. Las personas pasan años evitando conversaciones de 5 minutos, y cuando finalmente las tienen, descubren que 5 años de ansiedad hubieran sido evitables con 5 minutos de coraje. Esa es exactamente tu situación en múltiples áreas de tu vida. Años de ansiedad sobre algo que requiere minutos de coraje para resolver. Años de incomodidad sobre una situación que requiere horas de esfuerzo incómodo para cambiar. Años de estar atrapado en algo que requiere días de dolor enfocado para liberarte. Y mientras sigues evitando, mientras sigues posponiendo, la deuda crece hasta que un día ya no es optativa. Un día las circunstancias te fuerzan a enfrentar lo que pudiste haber enfrentado voluntariamente antes. Y descubres devastadoramente que el precio de enfrentarlo forzadamente es exponencialmente mayor que el precio de enfrentarlo voluntariamente. Marco Aurelio también reconocía que la postergación del dolor no lo elimina, solo lo transforma en arrepentimiento. De cada día perdido, una parte de la vida se va. Lo que queda de vida es menos cada día. Y si continúas posponiendo vivir realmente, morirás habiendo existido, pero no vivido. Ese arrepentimiento de nunca haber vivido realmente es exactamente el precio final de evitar el dolor constantemente. Porque vivir realmente requiere atravesar dolor, requiere conversaciones difíciles, requiere decisiones incómodas, requiere cambios aterradores. Y si pasas tu vida evitando sistemáticamente todo eso, llegará el final sin que hayas vivido realmente. Solo habrás existido en una zona de confort que lentamente se convirtió en prisión. Epicteto cerraba sobre esto con instrucción directa. Lo que pospones enfrentar hoy se convierte en el peso que cargas mañana, y cada día que lo cargas sin resolverlo, se vuelve más pesado hasta que eventualmente te aplasta. Esa es la matemática brutal de la postergación. No estás aligerando tu carga evitando el dolor, estás aumentándola. Cada día que pospones esa conversación, llevas el peso de no haberla tenido. Cada día que evitas esa decisión, llevas el peso de estar en limbo. Cada día que retrasas ese cambio, llevas el peso de estar atrapado. Y todos esos pesos acumulados eventualmente se vuelven insoportables.
Séneca resumió esto con claridad final que debería motivarte a actuar inmediatamente. El dolor de la disciplina es ligero comparado con el dolor del arrepentimiento. Elige sabiamente cuál cargar. Esa elección está frente a ti constantemente. Cada momento donde podrías tener esa conversación difícil o posponerla. Cada momento donde podrías tomar esa decisión incómoda o evitarla. Cada momento donde podrías iniciar ese cambio necesario o retrasarlo. Y en cada uno de esos momentos estás eligiendo entre dos tipos de dolor. El dolor presente de actuar o el dolor futuro de no haber actuado. La sabiduría estoica es clara. Elige el dolor presente, porque es siempre menor. El dolor de la conversación difícil dura minutos. El dolor de la relación arruinada dura años. El dolor de la decisión incómoda dura días. El dolor de las oportunidades perdidas dura décadas. El dolor del cambio necesario dura meses. El dolor de estar atrapado en lo que ya no sirve dura una vida entera. Marco Aurelio vivió esto hasta su último día. Enfrentó cada responsabilidad difícil inmediatamente. Tuvo cada conversación incómoda cuando era necesaria. Tomó cada decisión difícil sin postergación. No porque no sintiera el dolor, sino porque prefería el dolor agudo y temporal de la acción sobre el dolor sordo y permanente del arrepentimiento. Y murió sabiendo que había vivido completamente, sin deuda emocional acumulada, sin conversaciones pendientes, sin decisiones evitadas, sin cambios pospuestos. Murió libre del arrepentimiento que destruye a quienes pasaron su vida evitando el dolor presente, solo para descubrir que acumularon un dolor futuro infinitamente mayor. Esa libertad está disponible para ti, pero solo si dejas de evitar. Solo si enfrentas hoy lo que has estado posponiendo. Solo si pagas el precio del dolor presente para evitar el precio devastador del arrepentimiento futuro. Porque el dolor que evitas hoy será el arrepentimiento que cargarás mañana. Y ese arrepentimiento es infinitamente más pesado que cualquier dolor que estés evitando ahora. Noveno consejo estoico. No tienes tanto tiempo como crees, y lo estás desperdiciando como si fueras inmortal. Hay una ilusión que mantiene a la mayoría atrapada en la mediocridad perpetua. La ilusión de que tienes tiempo. Tiempo para empezar después. Tiempo para cambiar eventualmente. Tiempo para vivir realmente cuando las circunstancias sean perfectas. Y mientras mantienes esa ilusión, mientras actúas como si tuvieras décadas por delante garantizadas, desperdicias el único tiempo que realmente tienes, ahora. Marco Aurelio, quien enfrentaba la realidad de la muerte constantemente como emperador en tiempos de guerra, meditaba sobre esto diariamente. Podrías partir de la vida ahora mismo, que eso determine lo que haces, dices y piensas. No estaba siendo mórbido, estaba siendo brutalmente realista. Podrías morir hoy, mañana, la próxima semana. Y si murieras hoy, ¿qué quedaría de tu vida? ¿Qué habrías logrado realmente? ¿Qué impacto habrías creado? ¿O morirías con una lista interminable de cosas que quisiste hacer pero nunca hiciste porque había tiempo? Esa perspectiva de mortalidad no es depresión, es claridad. Claridad sobre lo que realmente importa versus lo que simplemente consume tiempo. Claridad sobre cuánto estás desperdiciando versus cuánto estás invirtiendo en lo significativo. Claridad sobre la urgencia real de vivir ahora en lugar de prepararte perpetuamente para vivir después. Séneca escribió todo un ensayo sobre esto que debería cambiar completamente cómo valoras tu tiempo. No es que tengamos poco tiempo, es que desperdiciamos mucho. La vida es suficientemente larga si sabes usarla, pero se escapa rápidamente cuando la desperdicias en placeres vacíos y actividades sin propósito. Esa acusación es directa. No tienes poco tiempo. Lo desperdicias. Lo desperdicias en redes sociales que no agregan nada excepto distracción. Lo desperdicias en preocupaciones sobre cosas que nunca sucederán. Lo desperdicias en actividades que consumen horas, pero no crean valor. Lo desperdicias esperando el momento perfecto que nunca llega.
Y mientras lo desperdicias, mientras tratas el tiempo como si fuera infinito, la vida se escurre, un día a la vez, una semana tras otra, un año detrás de otro, hasta que un día despiertas y te das cuenta de que décadas pasaron y todavía no has empezado realmente a vivir. Todavía no has perseguido esa meta que siempre dijiste que perseguirías cuando hubiera tiempo. Todavía no has hecho ese cambio que siempre dijiste que harías cuando fuera el momento correcto. Todavía no has vivido la vida que siempre dijiste que vivirías eventualmente. Y el tiempo se acabó. O está acabándose más rápido de lo que quieres admitir. La práctica que revela cuánto estás desperdiciando es devastadora. Calcula cuántas horas conscientes tienes en una semana promedio. Son aproximadamente 112 horas y duermes 8 por noche. Ahora resta las horas dedicadas a trabajo, comida, higiene y necesidades básicas. Probablemente quedan unas 40 horas de tiempo discrecional. Ahora pregúntate honestamente, ¿cuántas de esas 40 horas la semana pasada las invertiste en algo que realmente importa? ¿Cuántas en tu crecimiento real? ¿Cuántas en perseguir tus metas significativas? ¿Cuántas en crear algo de valor? Y si la respuesta honesta es pocas o ninguna, reconoce la verdad brutal. No es que no tengas tiempo, es que lo desperdicias sistemáticamente. Marco Aurelio también reconocía que la mayoría vive como si fueran inmortales. Actúas como si tuvieras 1000 años para vivir. La muerte pende sobre ti. Mientras vivas, mientras te sea posible, sé bueno. Ser bueno, en lenguaje estoico, significa hacer el mejor uso de tu tiempo, no desperdiciarlo. Pero la mayoría vive exactamente lo opuesto, como si tuvieran 1000 años garantizados. Posponen lo importante porque habrá tiempo después. Toleran lo mediocre porque eventualmente cambiaré. Evitan lo significativo porque todavía no es el momento. Y cada una de esas decisiones asume inmortalidad. Asume que tendrás tiempo ilimitado después. Pero no lo tienes. Nadie lo tiene. Y mientras sigas actuando como si lo tuvieras, seguirás desperdiciando el tiempo finito que realmente tienes. Epicteto enseñaba algo radical sobre la urgencia. No pospongas nada importante para después, porque después puede que nunca llegue. Y si llega, puede que tú ya no estés. Esa instrucción elimina completamente la justificación de la postergación. No puedes posponer para después porque después no está garantizado. Entonces, si algo realmente importa, debe hacerse ahora, no perfectamente, no cuando estés listo, ahora, imperfectamente, con lo que tienes, porque ahora es el único momento que realmente existe. El pasado ya se fue, el futuro puede no llegar, solo tienes ahora. Y estás desperdiciando ese ahora esperando un momento futuro que puede nunca existir. Séneca también advertía específicamente sobre la trampa de estar ocupado sin hacer nada importante. Verás que las personas más ocupadas son frecuentemente las que menos logran, porque llenan su tiempo con actividades urgentes pero no importantes, y nunca tienen tiempo para lo importante pero no urgente. Esa distinción entre urgente e importante es crítica. Urgente es lo que grita por atención inmediata, correos, mensajes, interrupciones, crisis pequeñas. Importante es lo que realmente mueve tu vida hacia adelante, tus metas significativas, tu crecimiento personal, tu trabajo más impactante. Y la mayoría vive esclavizada por lo urgente mientras ignora completamente lo importante. Porque lo urgente es más fácil. Tiene plazos externos. Tiene consecuencias inmediatas. Pero lo importante requiere autodisciplina. Requiere decir no a lo urgente para crear espacio para lo importante. Y la mayoría no tiene esa disciplina. Entonces sus días se consumen en lo urgente y sus vidas pasan sin haber hecho nunca lo importante. Marco Aurelio practicaba algo específico para evitar esto. Cada mañana identificaba qué era lo más importante que podría hacer ese día, no lo más urgente, lo más importante, y lo hacía primero.
antes de que lo urgente pudiera consumir su atención, porque sabía que si esperaba hasta tener tiempo para lo importante, nunca lo tendría. Lo urgente siempre consumiría todo el tiempo disponible. Pero si hacía lo importante primero, lo urgente tendría que esperar. Y frecuentemente descubría que lo urgente no era tan urgente después de todo. Escribió algo específico sobre esta práctica. Al amanecer pregúntate, ¿qué debo hacer hoy? Al atardecer pregúntate, ¿qué hice hoy que valió la pena? Esa evaluación diaria mantenía su tiempo enfocado en lo importante en lugar de desperdiciado en lo trivial. Y es exactamente la práctica que necesitas adoptar si quieres dejar de desperdiciar tu tiempo finito. Epicteto cerraba sobre esto con urgencia final. Vive cada día como si fuera el último. Algún día tendrás razón, y si viviste cada día así, no morirás con arrepentimiento. Esa perspectiva transforma completamente cómo usas tu tiempo. Si hoy fuera tu último día, ¿perderías tiempo en redes sociales sin propósito? ¿Pospondrías esa conversación importante? ¿Evitarías ese trabajo significativo porque es incómodo? ¿Tolerarías otra hora en actividades que no agregan valor a tu vida? Probablemente no. Probablemente usarías cada hora con intención. Harías lo importante. Dirías lo necesario. Vivirías completamente. Y el punto de la perspectiva de mortalidad no es vivir en miedo constante, es vivir con urgencia apropiada, con claridad sobre lo que realmente importa, con disposición de hacerlo ahora en lugar de posponerlo perpetuamente. Séneca resumió esto con verdad final que debería motivarte inmediatamente. Mientras estés vivo, mientras puedas, sé bueno, porque la vida es breve. Y la única tragedia real es desperdiciarla esperando vivirla después. No tienes tanto tiempo como crees. De hecho, tienes mucho menos. Y lo estás desperdiciando como si fueras inmortal. Como si tuvieras décadas garantizadas para finalmente empezar a vivir realmente. Pero no las tienes. Nadie las tiene. Y mientras sigas actuando como si las tuvieras, seguirás desperdiciando el tiempo finito que realmente posees. Hasta que un día se acabe y descubras devastadoramente que pasaste tu vida esperando vivirla en lugar de vivirla realmente. Esa es la tragedia que los estoicos te advierten evitar, no mediante el miedo a la muerte, sino mediante la urgencia de vivir completamente ahora, porque ahora es todo lo que tienes y estás desperdiciándolo. Deja de desperdiciarlo y empieza a vivirlo. 10º consejo estoico, la versión de ti que podías ser. Está muriendo cada día que eliges ser quien eres. Hay 2 versiones de ti que existen simultáneamente. La versión actual, la que conoces, la que vives cada día, la cómoda, la familiar, la segura. Y la versión potencial, la que podría ser, la que te llama, la aterradora, la desconocida, la excepcional. Y cada día que eliges quedarte como la primera, matas un poco más a la segunda. No dramáticamente, no con una decisión grande, sino gradualmente, con 1000 decisiones pequeñas que eligen lo familiar sobre lo posible. Epicteto enseñaba algo devastador sobre esta elección constante. Cada momento es una elección entre 2 versiones de ti, la versión que eres y la versión que podría ser. Y cada momento que eliges la primera, debilitas a la segunda, hasta que eventualmente ya no puede emerger. Esa muerte gradual del potencial es exactamente lo que le sucede a la mayoría. No es que decidieron conscientemente ser mediocres, es que eligieron lo cómodo 1000 veces seguidas, y cada elección de lo cómodo era simultáneamente un rechazo de lo excepcional. Cada mañana que durmieron hasta tarde en lugar de levantarse para trabajar en sus metas, mataron un poco la versión disciplinada. Cada conversación que evitaron en lugar de tener, mataron un poco la versión valiente. Cada cambio que pospusieron en lugar de hacer, mataron un poco la versión transformada. Y después de años de estas pequeñas muertes acumuladas, la versión excepcional ya no es posible.
no porque nunca fuera posible, sino porque la mataron sistemáticamente mediante la elección diaria de lo cómodo sobre lo extraordinario. Marco Aurelio reconocía esto y meditaba sobre ello específicamente. Tienes el poder de vivir como quieres. Ese poder está ahí constantemente, pero la mayoría nunca lo usa porque requiere soltar quién eres para convertirte en quien podría ser. Ese soltar es exactamente lo que aterroriza, porque quien eres ahora es conocido, seguro, predecible, pero quien podría ser es desconocido, incierto. Requiere atravesar la incomodidad de la transformación. Entonces, la mayoría elige quedarse con lo conocido, y en esa elección, mata lo desconocido potencial. La práctica que revela cuánto has matado tu potencial es brutal. Piensa en quién querías ser hace 5 años. ¿Qué metas tenías? ¿Qué cambios planeabas hacer? ¿Qué versión de ti imaginabas convertirte? Ahora compara eso con quién eres hoy. ¿Qué tan cerca estás de esa versión que imaginaste? ¿Hiciste los cambios que planeabas? ¿Perseguiste las metas que estableciste? Y si la respuesta honesta es que estás en el mismo lugar o apenas un poco más adelante, reconoce la verdad. No es que no tuviste tiempo, no es que las circunstancias no lo permitieron, no es que no fue posible, es que elegiste lo cómodo sobre lo excepcional 1000 veces seguidas. Y en esas elecciones acumuladas, mataste la versión excepcional que podías haber sido. Séneca observaba esto constantemente en personas que llegaban al final de sus vidas llenas de arrepentimiento. La mayoría no vive, existe, mantiene la existencia cómoda pero nunca se transforma en quien podría haber sido, y muere con todo su potencial intacto, sin expresar, sin realizar. Ese arrepentimiento de potencial no realizado es exactamente lo que espera al final si continúas eligiendo lo cómodo. No arrepentimiento de lo que hiciste mal, sino arrepentimiento de lo que nunca hiciste en absoluto. De la versión de ti que pudiste ser pero elegiste no convertirte. De las metas que pudiste alcanzar pero elegiste no perseguir. Del impacto que pudiste crear pero elegiste no intentar. Y ese arrepentimiento es infinitamente más doloroso que cualquier fracaso temporal, porque el fracaso significa que lo intentaste, que diste lo mejor, que activaste tu potencial aunque no funcionó. Pero el arrepentimiento de nunca haber intentado significa que tu potencial murió dentro de ti sin haberse expresado jamás. Epicteto enseñaba a sus estudiantes a vivir con urgencia transformadora. No pospongas convertirte en quien podrías ser, porque cada día que pospones es un día donde esa versión se debilita, y eventualmente ya no tendrás la fortaleza para hacer la transformación. Esa pérdida progresiva de capacidad transformadora es real. Mientras más tiempo permaneces en tu versión actual, más difícil se vuelve cambiar. Los patrones se solidifican, los hábitos se arraigan, la identidad se cristaliza. Y lo que hubiera requerido esfuerzo moderado a los 20, requiere esfuerzo heroico a los 40. No porque seas menos capaz, sino porque has invertido 20 años adicionales reforzando exactamente los patrones que necesitas cambiar. Marco Aurelio practicaba algo específico para evitar esta cristalización. Se preguntaba regularmente, ¿estoy viviendo como la persona que decidí ser o estoy viviendo como la persona que era conveniente ser? Esa distinción entre decisión y conveniencia es crítica. La persona que decidiste ser requiere esfuerzo constante, requiere elecciones intencionales, requiere rechazar lo cómodo repetidamente. Pero la persona que es conveniente ser requiere cero esfuerzo, solo requiere seguir los patrones establecidos, hacerlo fácil, elegir lo cómodo. Y la mayoría, sin darse cuenta, elige la conveniencia sobre la decisión. Una vez, luego otra, luego 1000 veces más, hasta que la persona que decidieron ser está tan muerta que ya ni la recuerdan. Solo recuerdan la versión conveniente que construyeron mediante 1000 elecciones cómodas acumuladas. Séneca también advertía sobre la trampa de eventualmente. No digas eventualmente me convertiré en quien quiero ser.
porque eventualmente es la tumba donde mueren todas las aspiraciones. O te conviertes ahora, mediante elecciones diarias, o nunca te conviertes. Esa eliminación de eventualmente es liberadora pero aterradora. Liberadora porque significa que puedes empezar ahora. No necesitas esperar circunstancias perfectas. Aterradora porque significa que no tienes excusa de esperar. Si no empiezas ahora, estás eligiendo activamente no convertirte nunca. Y esa elección es tuya. Nadie puede hacerla por ti. Puedes seguir siendo quien eres, cómodo, familiar, seguro, mediocre, o puedes empezar a convertirte en quien podría ser. Incómodo, desconocido, arriesgado, excepcional. Pero no puedes tener ambos. Y cada día que no eliges el segundo se debilita hasta que eventualmente ya no es una opción. Epicteto cerraba sobre esto con urgencia final. El momento para convertirte en quien quieres ser no es después, es ahora. Porque ahora es el único momento donde tienes el poder de elegir. Y si no eliges ahora, estás eligiendo permanecer quien eres para siempre. Esa es la verdad que necesitas internalizar completamente. No hay después mágico donde la transformación será más fácil. Solo hay ahora, donde es difícil pero posible. Y si no eliges la transformación ahora, estás eligiendo la mediocridad permanente. No porque no puedas cambiar después, sino porque nunca lo harás. Porque siempre tendrás la misma excusa de que después será mejor momento. Marco Aurelio resumió esto con claridad final. Deja de discutir sobre qué significa ser un buen hombre, sé uno. Traducido a tu situación, deja de discutir sobre quién podría ser. Conviértete en esa persona. No después, no cuando sea conveniente, no cuando las circunstancias sean perfectas, ahora. Con todo el miedo presente, con toda la incomodidad incluida, con todos los obstáculos visibles, porque la versión de ti que podías ser está muriendo cada día que eliges permanecer quien eres. Y si sigues eligiendo lo cómodo, un día despertarás y esa versión excepcional estará completamente muerta. No podrás revivirla, porque habrás invertido décadas construyendo exactamente la persona opuesta. Y morirás sabiendo que pudiste ser excepcional, pero elegiste ser cómodo. Que pudiste transformarte, pero elegiste permanecer igual. Que pudiste vivir completamente, pero elegiste existir a medias. Ese conocimiento, ese arrepentimiento final, es el precio de elegir la comodidad sobre el potencial. Séneca dijo la verdad final sobre esto. No es la muerte lo que un hombre debe temer, sino que nunca debería empezar a vivir realmente. La versión de ti que podía ser no está esperando en el futuro, está muriendo en el presente. Cada momento que eliges lo cómodo sobre lo extraordinario, la matas un poco más. Y si sigues matándola, un día se habrá ido por completo. Pero si empiezas ahora, si eliges la incomodidad de la transformación sobre la comodidad del estancamiento, puedes revivirla. Puedes convertirte en quien siempre supiste que podías ser. No después, ahora. Porque ahora es el único momento donde esa elección todavía existe. Y cada momento que la pospones es un momento donde esa versión excepcional se debilita, hasta que eventualmente ya no sea posible revivirla. Entonces elige, ahora. Comodidad permanente o transformación incómoda. Mediocridad familiar o excelencia desconocida. ¿Quién eres o quién podría ser? Porque no puedes tener ambos, y cada día que no eliges el segundo, eliges el primero por defecto. Deja de elegir por defecto, y empieza a elegir intencionalmente convertirte en quien realmente quieres ser. Antes de que sea demasiado tarde para hacerlo. El despertar que no puedes ignorar. Has llegado al final de estos 10 consejos estoicos. Y si has sido honesto contigo mismo mientras escuchabas, algo ha cambiado dentro de ti. No porque te dije algo que no sabías, sino porque nombré verdades que has estado evitando durante años. Que nadie va a salvarte, ni siquiera tú mismo si sigues esperando.
que tus excusas son más creativas que tus soluciones, que la comodidad que proteges es la prisión que te destruye, que no estás cansado, estás aburrido de no hacer nada importante, que la gente que te dice que no puedes tampoco pudo hacerlo, que estás viviendo para la aprobación de gente que ni siquiera respetas, que tu mayor enemigo no está afuera, está entre tus orejas, que el dolor que evitas hoy será el arrepentimiento que cargarás mañana, que no tienes tanto tiempo como crees y lo estás desperdiciando como si fueras inmortal, que la versión de ti que podías ser está muriendo cada día que eliges ser quien eres. Cada uno de esos consejos duele porque revela exactamente dónde has estado mintiéndote a ti mismo, dónde has estado justificando la mediocridad como si fuera racionalidad, dónde has estado eligiendo lo cómodo como si fuera lo sabio, dónde has estado posponiendo lo importante como si el tiempo fuera infinito. Y ahora tienes una elección clara frente a ti. Puedes volver a las mentiras reconfortantes, a las excusas bien construidas, a la comodidad familiar que lentamente te está matando. Esa opción tiene un beneficio obvio. No requiere cambio. No requiere incomodidad. No requiere que confrontes nada. Pero tiene un costo devastador. Desperdiciarás el resto de tu vida exactamente como desperdiciaste el tiempo hasta ahora. Y llegarás al final con el arrepentimiento masivo de saber que pudiste vivir completamente, pero elegiste existir a medias. O puedes abrazar las verdades brutales. Puedes soltar las excusas. Puedes elegir la incomodidad transformadora sobre la comodidad destructiva. Esa opción es aterradora. Requiere cambio inmediato. Requiere atravesar el dolor que has estado evitando. Requiere matar versiones de ti que han estado ahí durante años. Pero tiene una recompensa que la comodidad nunca conocerá: vivir completamente, expresar tu potencial real, morir sabiendo que diste todo. Marco Aurelio te recordaría una última vez: no desperdicies más vida en discusiones sobre cómo debe ser un buen hombre. Sé uno. Ese es el mensaje final de todo esto. Deja de discutir, deja de planear, deja de esperar. Sé la persona que sabes que deberías ser, no después, ahora. Séneca te recordaría: vive inmediatamente, no pospongas, porque cada día que pospones es un día que nunca recuperarás. Tu tiempo se está acabando, no eventualmente, ahora mismo. Y cada momento que pasas esperando el momento perfecto es un momento perdido permanentemente. Epicteto te recordaría: tienes el poder de cambiar ahora mismo. Ese poder nunca ha estado ausente, solo has elegido no usarlo. Ese poder todavía está ahí, esperando que finalmente lo uses, esperando que dejes de excusarte y empieces a transformarte, esperando que elijas la incomodidad que libera sobre la comodidad que encadena. Los estoicos vivieron estas verdades. No las predicaron desde la comodidad, sino que las practicaron en las circunstancias más difíciles. Marco Aurelio gobernando un imperio en colapso, Séneca enfrentando el exilio y eventualmente la muerte forzada, Epicteto sobreviviendo la esclavitud y construyendo una filosofía de libertad. Ninguno tuvo circunstancias perfectas. Ninguno esperó el momento ideal. Ninguno pospuso vivir según sus principios. Y esa es exactamente la lección final. No necesitas circunstancias perfectas. Necesitas compromiso inquebrantable con vivir según tus valores más altos ahora. No necesitas el momento ideal. Necesitas la valentía de actuar en el momento imperfecto que tienes. No necesitas más tiempo. Necesitas usar mejor el tiempo que ya tienes. Y todo eso está completamente bajo tu control. Ahora mismo. Entonces, la pregunta final no es si entendiste estos consejos. La pregunta es: ¿qué harás con ellos? ¿Los escucharás, asentirás, y luego volverás a exactamente la misma vida que vivías antes? ¿O los usarás como el despertar que están diseñados para ser? Esa elección es completamente tuya. Nadie puede hacerla por ti.
Ni siquiera estos consejos pueden forzarte a elegir diferente. Solo pueden mostrarte la verdad y mostrarte el costo de ignorarla. El resto depende de ti. Puedes seguir como estás, cómodo, familiar, seguro, mediocre, arrepentido eventualmente. O puedes cambiar ahora, incómodo, desconocido, arriesgado, excepcional, completo eventualmente. Ambas opciones son válidas, pero solo una te permite morir en paz. Marco Aurelio murió sabiendo que había vivido según sus principios, que había dado todo, que no había desperdiciado su tiempo en mediocridad cómoda. Séneca murió enfrentando la muerte con calma porque había vivido completamente, sin arrepentimientos de oportunidades no tomadas. Epicteto murió libre mentalmente aunque había sido esclavo físicamente, porque eligió la transformación interna sobre la comodidad externa. Esa paz final está disponible para ti, pero solo si eliges vivir ahora las verdades que estos consejos revelaron. Solo si dejas de excusarte y empiezas a transformarte. Solo si sueltas la comodidad destructiva y abrazas la incomodidad liberadora. Los estoicos te mostraron el camino, vivieron el camino, dejaron instrucciones claras del camino. Pero caminar ese camino es completamente tu responsabilidad. Nadie puede caminar por ti. Nadie puede salvarte. Nadie puede darte más tiempo del que ya tienes. Solo puedes tú, mediante la elección diaria de vivir según estas verdades, transformarte en quien realmente quieres ser. Antes de que sea demasiado tarde. Antes de que el tiempo se acabe. Antes de que la versión excepcional de ti esté tan muerta que ya no pueda ser revivida. Esto te dolió. Debería haber dolido, porque la verdad siempre duele antes de liberar, pero ahora que duele, ahora que la verdad está expuesta, tienes el poder de actuar sobre ella. Usa ese poder, no después, ahora. Porque ahora es todo lo que tienes, y estás desperdiciándolo cada momento que eliges la mentira cómoda sobre la verdad incómoda. Deja de desperdiciarlo y empieza a vivir. Completamente, auténticamente, sin arrepentimientos. Porque eso es exactamente lo que estos consejos estoicos te están llamando a hacer. Y ese llamado no puede ser ignorado sin consecuencias. Las consecuencias de una vida no vivida, de un potencial no expresado, de un arrepentimiento final que pudiste evitar pero elegiste crear mediante 1000 pequeñas elecciones cómodas acumuladas. No elijas eso, elige vivir, ahora. Tu voz es esencial aquí. Cada reflexión que compartes fortalece y eleva a esta comunidad, porque este no es un espacio cualquiera. Es un círculo de mentes que eligen vivir con conciencia, con disciplina y con carácter. Cada uno de ustedes deja una huella, y la reflexión que reciba más apoyo será fijada como estandarte de este lugar, no como un adorno, sino como un recordatorio del tipo de guerrero que decide pensar, sentir y actuar con claridad estoica. Porque esta es una comunidad que no huye del dolor, lo atraviesa con coraje. Una comunidad que no busca consuelo barato, busca sabiduría. Una comunidad que no se quiebra ante la adversidad, la transforma en fuerza. Y si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya está cambiando. Algo despierta, algo pide más. Por eso antes de irte, ve a la descripción. Allí encontrarás los caminos que hemos preparado para que continúes fortaleciendo tu mente. No están puestos al azar. Cada uno existe para ayudarte a profundizar, templarte por dentro y volver, una y otra vez, a ese lugar donde nada ni nadie te arrebata la paz. Suscribirte no es un favor al podcast, es un acto de respeto hacia ti mismo. Es decidir que no quieres volver a vivir en automático. Es comprometerte a pensar distinto, a sentir con más orden, a vivir con más intención, porque cada lunes, miércoles y viernes, publicamos reflexiones diseñadas para acompañarte cuando la vida pesa, cuando la mente se agita, cuando necesitas una palabra que te recuerde quién eres. No seguirnos es arriesgarte a perder justo la lección que podrías necesitar en el momento más difícil. Y si eliges ir un paso más allá, si eliges convertirte en miembro,
Entiende algo con total claridad. No estás donando, estás sosteniendo una misión. Gracias a ti, esta llama no se apaga. Gracias a ti, podemos seguir expandiendo el estoicismo como refugio para miles de personas que hoy luchan por no rendirse. Tu aporte permite que este podcast siga vivo, fuerte y creciendo. No eres un espectador, eres parte del pilar que sostiene esta comunidad. Y si todavía sientes que tu alma te pide algo más profundo, más estructurado, más transformador, entonces entra a estoicismoparaganadores.com. No para entretenerte, para transformarte. Allí encontrarás herramientas diseñadas para templar tu carácter, cuadernos de disciplina mental, ejercicios de introspección, prácticas de orden interno y guías para fortalecer tu percepción. Cada producto digital no solo te entrega claridad, también nos ayuda a llevar este mensaje más lejos, a quienes más lo necesitan. Con cada descarga, te conviertes en parte activa de esta misión. Gracias a ti, este movimiento no se detiene ni deja de despertar conciencia. Así que recuerda, estoicismoparaganadores.com. Nos vemos en nuestro próximo encuentro de Estoicismo para Ganadores, donde seguiremos explorando las riquezas de la sabiduría estoica aplicada a la vida cotidiana. Mientras tanto, aprovecha las sesiones recomendadas que encontrarás en la descripción para continuar tu camino. Y hasta que volvamos a encontrarnos, no olvides esto. Eres el dueño de tu percepción, el guardián de tu paz y el guerrero de tu propia batalla. Ese es el legado del estoicismo. Ese es el arte de ser invencible.